supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, firmes estamos en la fe, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu de Dios, el Santo Espíritu de Dios. Gloria al Señor, al Espíritu de Dios. Denle un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti, oh Dios. Te damos gracias por este nuevo día, gracias por la vida, gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estar en este lugar. Presentamos nuestras vidas ante ti, te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, ministranos, háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos. Le pido que por favor tome su lugar. Bueno, todos bienvenidos, qué bonito, qué alegría verlos. También saludamos a los hermanos en Supía, Caldas. Hay una familia ya numerosa allá, si el Señor lo permite, en noviembre vamos a estar en Supía, Caldas. Y también un saludo especial a los hermanos de Cartagena. Por gracia del Señor está visitar allí a los hermanos en Cartagena a la primera semana de octubre. Vamos a estar unos 4 días allá, pero no es de paseo, ¿no? Porque dirán, el pastor se la pasa paseando, no. Vamos a una obra misionera. Les cuento que la iglesia allí ha crecido bastante. Dios ha colocado gracia, favor, ha colocado unos servidores maravillosos y bueno, vamos allí a pasar revista, como dicen, a pasar revista, apoyar a los hermanos y esto realmente es algo maravilloso. Pero cuando yo veo cuando voy a la Biblia, encuentro en el libro de Romanos que Pablo también tenía deseo de visitar Roma, o sea, de hacer esos viajes misioneros. Y lo encontramos allí en Romanos 1, donde dice Pablo que él deseaba ir a visitar Roma. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. O sea, que él quería tener allí ese viaje a Roma para presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. Aunque muchas veces, dice Pablo allí, que muchas veces se propuso a ir, pero siempre habían estorbos, siempre habían inconvenientes por los cuales a veces no podía ir. Pero Pablo allí lo que hace en la iglesia de Roma, en esta primera carta paulina, es mostrar el poder del Evangelio. Allí a los creyentes. Estaba hablando Pablo allí del justo juicio de Dios, también estaba hablando de los judíos y la ley, y algo maravilloso es que Pablo también les enseña allí en Romanos 3 de la justicia que es por medio de la fe. Y ese es el mensaje que el Señor nos ha permitido traer el día de hoy. Está basado allí en Romanos 3, capítulo 3 del versículo 19 al 31. Vamos a ver qué es lo que Pablo estaba hablando allí. Vamos a verlo a través de la Escritura y dice así. Romanos 3, 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo
y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 28 dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que son de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén y amén. Padre precioso, te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos a través de tu palabra. Señor, revélanos. Háblanos, Señor, que podamos entender tu preciosa gracia. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor. Quitamos todo argumento humanista, Señor, que se levanta contra el conocimiento de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos habían leído la carta de Romanos? Lo invito para que usted lea el libro de Romanos. Es un libro realmente maravilloso. Y dice allí en el versículo 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pero ¿cuál era esa ley? O habla de las obras de la ley. Cuando usted lee el libro de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, de Números, usted se va a encontrar la ley de Dios. La ley fue dada allí. En el libro del Éxodo, usted comienza a leer en el capítulo 3 de Éxodo, cuando el Señor llamó allí a Moisés, luego vinieron las 10 plagas, luego el pueblo de Israel estuvo allí en el desierto, luego Moisés fue allí al monte Sinaí. En Éxodo 20 ya usted puede encontrar que allí están los 10 mandamientos, seguidos de más de 624 preceptos que tenía allí la ley. Hay leyes sobre los esclavos, leyes de restitución, leyes humanitarias, leyes sanitarias, la ley del diezmo que está en Deuteronomio 14 y leyes ceremoniales. Todo esto es lo que abarca la Torá o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y dentro de esas leyes humanitarias había una ley que era de dar muerte a los brujos y a los hechiceros. Una persona que era encontrada en brujería debía ser muerta, igual que los adúlteros. ¿Recuerdan cuando fue llevada una mujer que fue encontrada en un adulterio al Señor Jesús? ¿Y qué dijeron los escribas y los fariseos? Dijeron, esta mujer fue encontrada en el acto del adulterio. ¿Y qué dice la ley? La ley dice que debe ser apedreada hasta morir. Eso mandaba la ley. Era una ley aparentemente, una ley dura, era una ley fuerte, pero era la ley que se había establecido allí desde el Antiguo Testamento. Entonces obviamente también encontramos leyes ceremoniales donde ellos guardaban el sábado, lo que conocen los judíos como el Shabbat. Ellos guardaban el día sábado porque era una ley. También cada 49 años, el año 50, ellos descansaban, dejaban descansar la tierra. En ese año 50, que la Biblia lo llama el año de jubileo, ellos no podían labrar la tierra, no podían trabajarla. O sea que era una ley realmente completamente estricta. Pero por eso dice que sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces nosotros podemos encontrar en la escritura bíblica, obviamente, la ley de Dios dada en el principio y la gracia del Señor Jesucristo. La mayoría de religiones en el mundo se basan por obras. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y eso es lo que enseñan las religiones. Y si tú no cumples ciertas obras o ciertos estatutos, pues quedas excluido de esa religión o de esa ley. Ahora bien, el verdadero evangelio no se basa ya por la ley, se basa por la gracia del Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a mirar el día de hoy, que usted entienda, porque realmente esto es necesario que nosotros podamos entender la gracia del Señor Jesucristo. Estamos en un tiempo difícil donde hay sectas, donde hay falsos profetas, donde hay falsos maestros. Y en estos tiempos se ha levantado una secta que después, si el Señor lo permite, lo vamos a ampliar un poco más en un tema que se llama sectas y falsas doctrinas. Y se ha levantado una secta que se llama la secta judaizante. Y hoy en día cristianos
que estuvieron en la iglesia, que conocen la Biblia, han dejado el evangelio y hoy en día se han vuelto judaizantes. O sea, ¿qué están haciendo? Que están volviendo nuevamente a las obras de la ley. Gálatas 4:9 dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces muchos están volviendo nuevamente a la ley, y encontramos personas entonces que ya tienen que guardar el sábado, que se colocan una kipá, que ya comienzan a hablar en hebreo, ya no es el Señor Jesús, sino es Yeshua HaMashiach, ya no es el Espíritu Santo, sino es el Roash HaKodesh, y comienzan a sacar vocabulario del hebreo. Y los ve uno y es una secta realmente completamente peligrosa. Entonces eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos el día de hoy, que ya no es por la ley, sino es bajo la gracia del Señor Jesucristo. Y la gracia es muchísimo mejor. Y vaya que la Biblia nos da muchísima información acerca de todo esto. El libro de Romanos, Corintios, Gálatas, tú puedes leer y es Pablo mostrando la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué significa gracia? Significa un regalo inmerecido, porque nadie lo merecía. Seguimos ahí en el versículo 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cuántos? Dice que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Y cuando dice que ninguno es, ninguno. Entonces nosotros decidimos o cumplir la ley, volvernos a los rudimentos antiguos, o estar bajo la gracia. Porque claro dice la palabra, dice que por las obras de la ley ningún ser humano es justificado. El único que fue justo que podemos encontrar a través de la Escritura fue el Señor Jesucristo, que cumplió toda la ley. Pero de resto ningún ser humano pudo cumplir la ley. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Josué, ni ninguno de los grandes patriarcas que encontramos en la historia bíblica pudieron cumplir la ley, porque todo se basaba por las obras de la ley, y eran muchos preceptos. Tanto yo les he explicado que si una mujer tenía su ciclo de menstruación, la mujer era inmunda. Si la persona tocaba un cadáver, la persona quedaba inmunda. Y estaba el rito de la purificación. Hace 8 días estábamos hablando de la Gran Comisión, estábamos viendo aparte del bautismo y encontrábamos que obviamente es una ordenanza del Señor Jesucristo. Entonces en el Antiguo Testamento el rito era el lavamiento. Entonces dice que ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí entramos al versículo 21, que tiene por título: la justicia es por medio de la fe. Pero aquí cuando habla de la justicia, no es la justicia que usted y yo conocemos, porque si no, la justicia es perversa, ¿cierto? La justicia está corrompida, la justicia falla. No, está hablando de la justicia de Dios. Y vamos a ver que hay uno que fue justo, pero sin pecado, y fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestra justicia. Dice el versículo 21, dice: pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea que la misma Biblia nos está mostrando esa gracia de Dios, esa justicia que también fue testificada. ¿Por qué? Por la misma ley de Moisés y por los profetas del Señor Jesús, por los profetas bíblicos que habían en el Antiguo Testamento. Recuerde que los profetas estaban en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Porque ellos eran la voz de Dios. Ellos eran los que hablaban al pueblo y ellos estaban confirmando este nuevo pacto que venía. Estaban testificando que iba a venir un mejor pacto que era basado en la redención en el Señor Jesucristo, en el sacrificio perfecto. En el Antiguo Testamento tenían que sacrificar animales. Ya hoy en día no tenemos que hacerlo, porque hubo uno que fue sacrificado. Por eso la Biblia, ¿cómo llama a Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando dice que lo quita es porque realmente lo quita. Por eso ya los sacrificios de animales como hacían en la ley ya no son necesarios. Entonces, si una persona que quiere estar en la ley, un judaizante que se pone la kipá, que guarda el sábado, que está cuidando las obras, pues tendría que circuncidarse, porque era otro precepto de la ley. Los niños judíos tenían que circuncidarlos al 8º día. Y eso estipulaba la ley. Pero hoy en día los judaizantes mandan a las personas adultas que vayan y busquen un hospital, una clínica, y se manden quitarle el prepucio.
Cuando la Biblia habla que el prepucio que tenemos que quitar es el del corazón. Ya no es de la carne, o sea que ya no es por obras, sino es por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Amén. Versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. En María, en los apóstoles, en Jesucristo. O sea, claro dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Mire, la fe es únicamente en el Señor Jesucristo. Las doctrinas hablan de fe, los musulmanes hablan de que tienen fe, los budistas hablan de que tienen fe, los católicos hablan de que tienen fe, pero su fe no la están basando en Jesucristo. La basan en una persona, en alguien que creó esa religión, que creó esa doctrina, en animales. Entonces, todo lo que es fe no es que sea realmente bueno. La fe que habla la Biblia es la fe bíblica, que es la fe en el Señor Jesucristo, lo que está diciendo aquí la Escritura. Dice, para que todos los que creen en Él. No dice los que creyeron, los que van a creer, sino aquí mismo se está cumpliendo lo que dice Juan 3:16, está hablando de tiempo presente. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la justicia de Dios se manifiesta en nosotros, estando nosotros creyendo continuamente en la fe, en el unigénito Hijo de Dios. Dice, porque no hay diferencia, versículo 23, dice, por cuanto algunos pecaron, todos, gracias, recuerde que es que yo a veces leo mal, y ustedes me ayudan, dice, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ¿cuántos han pecado? Todos, ¿sí ve? Por eso dice la palabra que antes de sacar la paja que está en el ojo de nuestro hermano, debemos mirar el tronco que está en el nuestro. Porque a veces tristemente nos dedicamos a señalar a los demás, pero no miramos nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente. Repite conmigo, gratuitamente. ¿A cuánto les gustan las cosas gratis? A todos, ¿cierto? Alguna vez me subí en un alimentador de Transmilenio y se había dañado como la registradora, y todos los que se subían iban a pagar, y como no dejaba que la tarjeta marcara, pues el conductor decía sigan, y eso yo veía, todos se subían felices. Yo iba solo, pero hubo una familia que subieron como 8 y ellos estaban felices, alegres, y yo decía, oiga, nos alegramos por cosas tan sencillas o en el costo, ¿cierto? Cuando la persona picha ya, creo que es un botón y le sale la mitad del mercado gratuito, la gente que hace se pone feliz. Uy, si yo hubiera pedido más, ay, qué vaina. Pues así mismo deberíamos estar gozosos por lo que el Señor hizo en la cruz, porque fue gratuito, no nos costó nada. A Jesús le costó todo llevar el sacrificio en su cuerpo, el dolor, el menosprecio, el rechazo. Y gracias a eso gratuito es que tú y yo ahora somos justificados. Así de sencillo. Entonces dice la palabra que siendo justificados gratuitamente por su gracia, regalo inmerecido. ¿Mediante qué? ¿Mediante las obras? Dice, correcto, gracias. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿En quién es? Vuelve y dice el apóstol Pablo, únicamente en Cristo Jesús. Nosotros somos cristocéntricos, la Biblia es cristocéntrica. Todos los libros de la Biblia usted puede ver y están apuntando, desde Génesis 3:15, están apuntando al Mesías, al unigénito Hijo de Dios, al que nos amó tanto, que vino, se entregó por amor a nosotros y que fue rechazado. Pero aún, tristemente, algunos siguen rechazando esa gracia y quieren volver a la ley. Y vuelvo y le digo, y están buscando las obras de la ley. Y yo tengo que hacer esto. Es más, hay doctrinas cristianas que, llamándose cristianas, están colocando obstáculos a las personas. ¿Tú quieres ser bendecido? ¿Qué tienes que hacer? Pacta, sella y una cantidad, obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Romanos 8:32, que es un versículo que citamos aquí continuamente, que dice que si Dios entregó a su Hijo por amor, ¿cierto? Dice, ¿cómo nos dará con Él también
todas las cosas. Entonces entendamos que es por la gracia del Señor Jesucristo. Dice el versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué significa la palabra propiciación? La palabra propiciación significa un sacrificio ofrecido según la ley por los pecados para aplacar la ira divina, obteniendo la misericordia, la piedad, el perdón y el favor de Dios. Eso significa propiciación, o sea que el Señor Jesucristo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La sangre derramada en la cruz del Calvario fue únicamente para perdonar nuestros pecados. No es para cubrir autos, para cubrir casas, ¿cierto? Porque a veces se malenseña que es para eso. No, la sangre del Cordero fue derramada para perdón de pecados. Dice también para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso sabemos que el Señor, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea que Él perdona nuestros pecados y los envía al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Ojalá que el ser humano, ojalá que el cristiano tuviera esa capacidad de poder hacer eso. Pero decimos que amamos, ¿cierto? Y que perdono, yo ya perdoné. Pero resulta que tenemos heridas en nuestro corazón y tenemos resentimiento y no estamos obrando en amor. Y tenemos celos, tenemos contiendas, tenemos iras, a veces con los de nuestra propia casa. ¿Por qué? Porque somos duros. Eso nos pasa a todos, empezando por mí. A todos nos pasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar, corroborar qué es lo que dice la Biblia y pedirle al Señor que nos dé gracia, que nos dé favor, que nos dé sabiduría para que nosotros podamos vivir la vida de Dios, la justicia de Dios, algo maravilloso. La paz y la justicia de Dios. Entonces dice que a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Por cuántos pecados murió el Señor Jesucristo? Por todos. O sea, eso significa pasados, presentes y futuros. Esa es la gracia del Señor Jesucristo. Versículo 26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Entonces está hablando Pablo en tiempo presente, por eso dice, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia. Pablo no se estaba basando a la ley, Pablo estaba viviendo el presente y Pablo estaba mostrando la gracia de Dios allí a los romanos. Dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es en la fe de Jesucristo. Nuevamente vuelve y habla de colocar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nosotros no podemos colocar nuestra fe, nuestra confianza en el mundo, en nuestras finanzas, en el auto, en el trabajo que tengo, en la profesión que tengo, porque eso no te va a servir o no nos va a servir de nada. Nuestra fe debe estar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayer tenía la oportunidad de hablar con una persona, un creyente, no es de esta congregación, pero estuvimos hablando por cerca de 2 horas y él me decía, él tiene un negocio aquí en el centro de Fontibón y él me decía que a veces se sentía preocupado y agobiado porque esta pandemia había dejado la economía muy resentida. Y él decía, yo llevo ya 1 año y realmente estoy trabajando casi que a ras, pago el arriendo, pago los servicios y lo que me queda es muy poco. Pero finalmente pudimos hablar la escritura y él pudo reconocer que estaba colocando su fe en las cuestiones materiales de este mundo, sin querer. Y él dijo, sí, realmente yo acepto eso. Y se había dejado de congregar, entonces me dijo que ya llevaba 2 semanas que había vuelto a su iglesia, a su congregación, que estaba sacando tiempo para el Señor, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? A veces nos afanamos por las cosas que perecen y el trabajo y las ocupaciones y los viajes y dejamos de lado la mejor parte que es el Señor Jesucristo. Todo tiene su tiempo, es lo que dice el libro de Eclesiastés. Entonces, versículo 27, lo dice en signo de pregunta, interrogación, dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice, no, sino por la ley de la fe. Entonces, si dice que no es por las obras de la ley, ¿por qué algunos persisten en las obras de la ley? Como les decía, hay doctrinas cristianas que le ponen
complicaciones a las personas, que si tú te bautizas, que si no te bautizas, que si la mujer se pone pantalón, que si la mujer se maquilla, y sacan cosas de la ley cuando ya prácticamente todo eso era sombra de lo que había de venir. Nosotros no podemos ser salvos porque la mujer se ponga falda, porque tenga falda larga, cabello largo, no. Porque no se maquille, no, son cosas. Pablo de hecho enseñó que la mujer debía ataviarse con pudor y con modestia, significa vestirse decentemente, pero no es porque se ponga una vestimenta. Los que hacen eso, ¿sabe quiénes son? Son los, ahorita hemos visto noticias, los afganos, ¿cierto? Las personas de Afganistán, los musulmanes, que las mujeres tienen que cubrir completamente, lo único que dejan descubierto son la parte de los ojos. Y la mujer es muy mal tratada allí en esa región. ¿Por qué? Porque ellos tienen una religión y la están basando realmente por obras. Gracias a Dios que aquí pues tenemos esa libertad, pero no es por obra, no es porque una mujer se vista de una forma, se vista de otra manera, porque no es por eso. Y vaya que sí, el Señor Jesucristo tuvo conflictos con eso, con los sacerdotes, con los escribas, porque ellos tenían vestiduras sacerdotales, vestiduras reales, y estaban bonitos, estaban bien presentados. Pero ¿qué les decía el Señor Jesucristo? ¿Recuerdan? Sepulcros blanqueados, que por fuera se notan muy hermosos, una apariencia muy linda, pero por dentro están llenos de pudrición, de huesos de muerto. Entonces no es por la vestimenta. Recordemos que el Señor Jesucristo no mira lo que está delante de nosotros. El Señor Jesucristo, ¿qué mira? Lo que hay en el corazón. Nosotros tristemente cometemos el error de basarnos por la vestimenta de las personas, ¿cierto? Y si vemos de pronto una persona que viene mal vestida y con una cicatriz aquí en la cara y mal peinado, como que nos cambiamos de acera, ¿cierto? Porque nos da... Pero recordemos que también hoy en día hay personas que roban, que hacen cosas inequívocas y están muy bien vestidos. Entonces no es por la vestimenta. Si fuera por la vestimenta, yo les diría a ustedes, todos por favor el día domingo se vienen en corbata, las mujeres en falda, sin maquillaje, no. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Entonces dice, por la de las obras, dice no, sino por la ley de la fe. La ley de la fe es la gracia del Señor Jesucristo. Por eso, obviamente, debemos basarnos por la gracia del Señor Jesucristo. O sea, que es el sacrificio de Cristo más absolutamente nada. No le podemos añadir ninguna obra a lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso Colosenses 2:10 dice que en Él estamos completos. El sacrificio de la cruz fue la obra más completa de ingeniería que ha habido. Fue perfecta. Por eso es que yo como pastor no le puedo añadir nada a la salvación del Señor, solamente que creamos, porque es lo que enseña la Biblia. De hecho, es el único pecado que encontramos en Juan 3:36 por el cual se va a condenar la humanidad, y es la falta de fe. Si la persona no cree, está en problemas. Si una persona no cree, dice la Biblia que ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea, nosotros somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. No la fe en el pastor, no es la fe en la iglesia, no es la fe en la denominación, en la religión, en los dogmas, en las denominaciones. Yo por eso soy un poco escéptico de las denominaciones. Porque las denominaciones hoy en día dicen, nosotros los bautistas tenemos la verdad, los pentecostales tenemos la verdad, y cada uno cree tener la verdad. Y eso es falso, porque yo en la Biblia no encuentro eso. Encuentro que simplemente es por la fe en el Hijo de Dios. Allí en Corintios, permítame si encuentro, había una contienda acerca de esto que les estoy hablando, porque unos decían, dice en 1 Corintios 1, dice que unos decían yo soy de Pablo, y otros decían yo soy de Apolos, y otros yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Ya desde la iglesia de Corinto habían contiendas, porque unos decían no, nosotros somos de Pablo, o sea, somos los que tenemos la verdad. Otros decían yo soy de Apolos, y otros yo soy de Cloe. Aparentemente Cloe no se sabe si era una mujer, era una persona o era una región, pero estos ya estaban diciendo que obviamente ellos habían hecho ya denominaciones. Y yo en la Biblia no encuentro denominaciones, pero hoy en día los seres humanos sí han hecho denominaciones. Por eso nosotros no hacemos parte de ninguna denominación, somos una doctrina conservadora, bíblica, y nos basamos a lo que dice realmente allí la palabra del Señor.
También dice allí: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y hay iglesias que dicen: nosotros tenemos estrategias de crecimiento. Y mira la iglesia cómo ha crecido. ¿Y sabe algo? Eso funciona. Porque son estrategias que cogen del mundo para crecer, y claro que funciona. Si yo les dijera a ustedes: bueno, hermanos, la iglesia tenemos que hacerla crecer y cada uno de ustedes debe ganar uno. O sea que yo les pongo una carga que usted en 8 días tiene que traer una nueva persona. Y usted pues lo va a hacer, usted va a traer al vecino, ¿cierto? Al que sea. Y eso va a funcionar. Pero no se trata, por eso la palabra dice que el crecimiento lo da el Señor. Y nosotros no podemos doblegar la voluntad de nadie. Si alguien viene a Cristo, si alguien viene al Evangelio, es porque realmente ama al Señor, es porque realmente está arrepentido de la vida que lleva y porque realmente quiere ese perfecto plan de salvación. Versículo 28 sería como la clave de esta enseñanza. Dice Pablo: concluimos. No dice Pablo con quién estaba hablando, ¿cierto? Sí, con los demás apóstoles, pero cuando dice concluimos está hablando en plural, o sea que habían varias personas que estaban allí debatiendo este tema. Y dice Pablo: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Claro? Completamente claro, completamente contundente. O sea que nosotros somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo sin obras de la ley. Entonces no tenemos que cumplir obras de la ley. La ley es bíblica, tuvo su tiempo, tuvo su apogeo, pero recordemos que el Señor Jesucristo, por eso cuando Él apareció, Él dijo: pero yo os doy un nuevo mandamiento. Y ese mandamiento se basó en el amor, porque realmente Dios es amor, se basó en el perdón, y siempre por eso Jesús redujo toda la ley, los 10 mandamientos de Éxodo, los redujo a 2 mandamientos que yo creo que usted debe conocerlos y debe saberlos. Ahí lo redujo el Señor. Entonces, si tú y yo cumplimos esos 2 mandamientos, ¿qué significa? Que el resto de la ley está cumplida. Entonces, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea que las obras no nos van a salvar. Yo les comenté, hace 8 días estuvimos visitando unas familias muy pobres en Caracolí, allí en Ciudad Bolívar, límites con Soacha, y gloria al Señor, pero son obras, pero no por eso vamos a ser salvos. Lo hacemos por amor del Señor, porque creemos que el Señor es compasivo, que es misericordioso y que es un mandamiento de parte del Señor Jesucristo. Obviamente las obras en el cristiano son el resultado de la salvación. Si tú y yo decimos que somos salvos, pues debemos mostrar las obras, porque todo tiene un equilibrio, ¿cierto? Debemos mostrar las obras, pero no para salvación, sino para corroborar que somos realmente hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, pues somos compasivos, somos misericordiosos, compartimos nuestro pan con la persona que tiene necesidad. No nos cuesta nada, hágalo. Y créame que le hace mejor bien a nosotros que a la otra persona. Porque la Biblia dice que mejor es dar que recibir. Y todos quisieran a veces, no, que me den, que yo reciba. Pero la Biblia dice que mejor es dar que recibir. Y cuando tú compartes con el necesitado, eso es de gran bendición. La palabra dice en Proverbios que el que al pobre da, dice a Dios presta. Y es un privilegio. Y el bien que ha hecho, dice la palabra, que el Señor no lo retribuirá. Entonces, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe en el Señor Jesucristo sin ninguna obra de la ley. Versículo 29. Dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Dice: ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Somos nosotros. Porque la gracia vino primeramente la salvación vino al pueblo judío. Por eso es la palabra que la salvación proviene de los judíos, porque el Señor le plació que fuera de esa manera. Entonces vino primeramente a los judíos, pero como rechazaron, entonces esa gracia pasó ¿a quién? A los gentiles. Obviamente los judíos pues también tienen ellos entran dentro de la gracia del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que la mayoría de judíos, ellos como no aceptaron que Jesús vino, entonces lo rechazaron. Ellos están esperando hasta ahora que venga su Mesías. Y cuando aparezca este hombre de pecado, van a pensar que es el Mesías, pero es el antimesías.
Eso es lo que dice realmente la Escritura. Obviamente también ya hay judíos que han aceptado al Señor Jesucristo como su único y su suficiente Salvador, pero hay judíos que son ultraortodoxos, o sea que son extremos, que no se basan sino en la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia. Otros se basan hasta el Nuevo Testamento, que lo llaman la Tanakh, pero el Nuevo Testamento, que son las enseñanzas mesiánicas, las enseñanzas del Señor Jesucristo, las rechazan, no las reciben. Y como les decía, hoy en día hay muchos judaizantes que están rechazando la gracia del Señor y están volviendo, como dice Gálatas, a los débiles rudimentos de la ley. ¿Claros hasta ahí? Versículo 30. Porque Dios es uno, o sea que solo hay uno, y está hablando del Dios de la Biblia, el Padre creador de los cielos y de la tierra. Dice que es uno, y Él justificará por la fe a los que son de la circuncisión. Esta circuncisión tiene que ver obras, y por medio de la fe a los de la no circuncisión. Perdón, a los de la incircuncisión. Entonces, tanto como circuncisos e incircuncidados, por la ley de la fe, ambos van a ser justificados. Muchísimo mejor. Se llama gracia. Y el versículo 31 dice: luego por la fe invalidamos la ley. Dice: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Cuando nosotros cumplimos la ley de la gracia, estamos confirmando la ley del Antiguo Testamento. Por eso es que la ley no ha sido desechada, sino que simplemente ha sido cambiada. Cuando usted lee el libro de Hebreos, usted se puede encontrar que esa ley tuvo que ser abrogada, tuvo que ser cambiada, establecida, como dice, fue establecido un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y eso es lo que tenemos ahora, la promesa del Señor Jesucristo, la salvación en el unigénito Hijo de Dios, la salvación en el Cordero de Dios. Así que ya no es por ley. No significa que entonces te vas a portar mal y vas a hacer todo lo que... No, porque en Romanos 6 habla acerca de eso, de que no tomaremos provecho de la gracia. Ahí en Romanos 6, usted lo puede leer en su casa, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea que la gracia es un regalo inmerecido, pero no es una licencia para continuar en el pecado, sino que es para que nosotros exaltemos al que dice exaltado, al Señor Jesucristo, al unigénito Hijo de Dios, que demos honra, demos gloria, demos alabanza y vivamos finalmente para Él. Nos llamamos cristianos porque en Hechos 11:26 dice que a los primeros discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero no por llamarnos cristianos es que vamos a ser salvos. Porque hoy en día vemos muchos que dan mal testimonio y dicen: yo soy cristiano, ¿cierto? Y andan en cosas que no debería. Por eso es mejor a veces quédese callado. Yo soy tu cristiano, dice don Abelardo a su esposita. Amén. Sigamos. Ya para concluir tengo unos versículos que están en, sigue ahí por favor, Romanos 4:14. Dice: porque si los que son de la ley son los herederos, dice, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea que realmente nosotros no nos basamos por la ley. Dice: porque si los que son de la ley, los judíos, dice que son los herederos, entonces ¿qué pasaría? Que estaríamos perdiendo el tiempo. Que es lo que dice Corintios, que si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, dice, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. Y aquí está diciendo lo mismo, dice, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si fuera verdad que aún la ley está vigente, que tenemos que guardar los preceptos de la ley, que tenemos que cumplir la ley, entonces la promesa de Dios estaría anulada. ¿Sí? Que la Biblia es completamente clara, pero ¿qué tenemos que hacer? Escudriñarla. ¿Qué es lo que dice Juan 5:39? Dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Guardar la Biblia? Escudriñarla. ¿Qué significa escudriñarla? Leerla, estudiarla, practicarla, memorizarla, ponerla por obra. Gracias. Eso es.
Eso es lo que tenemos que hacer realmente con la palabra de Dios. No dejarla allí abierta en el Salmo 91 como algunos tienen por costumbre, no acá, sino en otros lados. No sé si a ustedes les ha pasado que han llegado a algunas casas y encuentran esa Biblia grande que parece como la Biblia de Moisés y abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23 y la hoja está completamente negra, llena de mugre, y el resto de la Biblia está limpiecitica, nueva. ¿No? Toda la escritura, que es lo que dice 2 Timoteo 3:16, dice: porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por los profetas, por los libros históricos, por los libros poéticos, por los libros proféticos, por los evangelios sinópticos, por las cartas paulinas. Todo el evangelio es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Y eso es lo que hacemos aquí. Enseñanza tras enseñanza, les estamos a ustedes instruyendo por medio de la escritura. Pero yo que les digo, no se conformen con únicamente el día domingo o el día que de pronto el pastor va a su casa a un estudio. No, que cada uno se convierta en un hacedor de la palabra. Como dice Santiago 1:22, que podamos escudriñar la Biblia, vivirla, aprenderla, memorizarla, que como hablábamos hace 8 días en Mateo 28, la gran comisión, que cada uno pueda ir, ¿cierto? Dice: y vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. O sea que cada creyente tiene que predicar el evangelio del Señor Jesucristo. No es la tarea únicamente del pastor. Vuelvo y le digo, no tenemos estrategias de crecimiento, pero si cada uno de ustedes compartiera el evangelio fluiría mucho más fácil de poder predicar. Independiente que las personas vayan a otra congregación, porque no se trata de una congregación, no se trata de llenar una iglesia, sino qué bonito que cada uno de nosotros podamos predicar el evangelio, podamos testificar, aún con nuestro testimonio, podamos testificar a nuestros familiares de que ciertamente está la justicia de Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, dice, tenemos paz. O sea que esa fe que pasó, que nos trajo a nosotros la paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Vuelve y sigue Pablo aquí en el capítulo 5 de Romanos, hablando acerca de esto. Entonces tenemos que, obviamente, por la fe tenemos la paz. La Biblia dice que la paz del Señor es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así tengamos circunstancias, tengamos dificultades, la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Y tenemos que seguir esa paz. Dice la palabra que busquemos la paz y sigamos la paz del Señor. Mi paz os dejo, decía el Señor. La paz os doy, la paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor Jesucristo. Y concluimos en Colosenses 2, del 16 al 17. Esto es un versículo clave que utilizamos para las personas que persisten en las obras de la ley. ¿Cierto? De que si tú no, los adventistas, los testigos de Jehová, ellos hablan mucho de guardar el día sábado. ¿Pero qué dice acá? Dice: por tanto, dice, nadie os juzgue. Cuando dice nadie, es nadie. Nadie os juzgue, dice, en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Versículo 17 dice: porque todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que si los adventistas quieren guardar el sábado, pues guárdenlo, pero no juzgue a los que nos congregamos el día domingo. Porque ellos piensan que por guardar el día sábado, que por congregarse el día sábado, entonces por eso van a ser salvos. Entonces serían obras de la ley. Entonces sería: congreguémonos los sábados, hermanos, para que nosotros podamos ser salvos por las obras de la ley. Pero no es por las obras de la ley. Todos los días son del Señor. Todos los días debemos guardarlos. El lunes, el martes, el miércoles. Desde el día 1 hasta el día 7, todos los días son del Señor. Entonces nadie juzgue en comida o en bebida. Que si el hermano come rellena, chunchullo, chuleta, chanfaina, pues es problema de cada cual. Pero sí cuídese, porque obviamente son cosas que pueden dañar nuestro cuerpo. Cuídese de las grasas. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Entonces, días de luna nueva o días de reposo, porque todo eso era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es
de Cristo. Yo espero en el Señor Jesucristo que nosotros tengamos claridad, que abramos nuestro entendimiento, porque hoy en día hay mucha comezón de oír. Y cuidado con lo que escuchas, porque tú puedes estar escuchando aquí el evangelio correcto, pero de pronto alguien te va a llegar a decir: oye, ustedes están mal, porque ustedes están haciendo esto, están haciendo lo otro, y te empiezan a traer cizaña. Guardemos nuestro corazón. Si una persona viene con una doctrina que no es bíblica, no es bienvenido a nuestra casa, porque debemos guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso es que aquí hablamos la verdad del evangelio. Ahora bien, si tú tienes dudas, si tienes preguntas, lo que tú puedes hacer es que tú vienes al pastor, vienes a la iglesia y miramos a través de la Biblia qué es lo que está enseñando la palabra de Dios. Pero no prestamos nuestro oído para confusión, porque muchos que no cimentan su fe en el Señor Jesucristo y tienen dudas, se van y están buscando siempre nuevas verdades y están buscando nuevas revelaciones. Cuidado, mucho cuidado con eso, porque escuchamos de muchas personas que, vuelvo y le digo, dejando los rudimentos de la gracia, se han vuelto a la ley y piensan que por guardar la ley van a ser salvos, y eso es completamente falso. Somos salvos por la gracia en el Señor Jesucristo, por el plan perfecto y completo de redención. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar, vivir una vida de fe, de obediencia, de oración, de comunión los unos con los otros, del partimiento del pan, de compartir el pan con el necesitado. Eso es lo que tenemos que hacer. Y un día aparecerá el príncipe de los pastores, el rey de reyes, y pagará a cada uno según su obra. Y cuando aparezca el Señor Jesucristo, que sabemos por la palabra, sabemos por la situación del mundo, que el Señor está a la puerta. Dice: "He aquí yo estoy a la puerta y llamo". Todo lo que está viviendo ahorita el mundo entero, el calentamiento global, el derretimiento de los polos, las inundaciones, terremotos, maremotos, el aumento de la maldad, tsunamis, la pandemia, las pestes, el pecado. ¿Qué nos muestra todo eso? Que Jesús está a la puerta. Pero la pregunta es: ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Tal vez en nuestra naturaleza diríamos: no, pastor, yo fallé, me he equivocado, pero gracias al Señor que tenemos la gracia inmerecida. Porque yo creo fielmente que si el Señor regresara hoy, nosotros los que creemos somos dignos de estar ante su presencia. No por nuestras obras, no por nuestro comportamiento, sino porque hemos creído que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y suficiente Salvador. Fue suficiente, más que suficiente. Entonces, ¿sí ve que es por gracia? Entonces, que esa gracia nos permita vivir una vida en el Señor, de perseverar, de continuar, de congregarse. No dejen de congregarse. Dice Hebreos 10:25. No dejemos de escuchar la palabra. Romanos 10:17. Porque dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, vivamos la palabra del Señor. Esto es algo maravilloso. Cada día que yo escudriño la palabra, porque como alguna vez mi preciosa hijita me decía: papi, ¿tú cuántas veces has leído la Biblia? Y yo le dije: mi amor, comencé a leer la Biblia, pero no he terminado, porque la Biblia es un libro que no tiene fin, que no termina, porque es un libro vivo. Este mensaje del día de hoy, hace 8 días, yo los días domingos me reúno con los hermanos de Supía Caldas para darles enseñanzas bíblicas a través de la aplicación Zoom. Y hace 8 días o hace 15 días yo les dije a ellos que íbamos a estudiar el libro de Romanos. Y hace 8 días el tema que vimos fue lo que yo les estoy predicando el día de hoy. Y aunque yo había leído ya muchas veces, no lo había entendido como lo pude entender hace 8 días. Yo decía: wow, esto es maravilloso. O sea, es impresionante cómo la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y eso es lo que hace la palabra cuando nosotros vamos allá. Nos vivifica, porque la palabra es el Señor. El Señor Jesucristo mismo es la palabra, es el verbo hecho carne. Según Juan 1, capítulo 1, versículo 1, lo que está diciendo el verbo hecho carne.
Y cuando tú vas a la palabra, cuando tú amas la palabra, estás amando al Señor Jesucristo. Amén. Entonces póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de agradecimiento, porque hay muchos motivos. Si usted el día de hoy está con vida y está en este lugar, o usted nos está escuchando a través de estas plataformas virtuales, es un motivo para estar agradecidos con Dios, porque tenemos vida, tenemos salud, y es importante. Entonces hay motivos para estar agradecidos, que tenemos aflicciones, que tenemos dudas, que tenemos cuentas por pagar, ¿cierto? Que hay inconvenientes en la familia, sí. Muchas son las aflicciones del justo, pero dice: confiad, porque el Señor ha vencido. Entonces tenemos que perseverar en Él. Precioso Señor, en esta mañana, Dios, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por esa gracia, por ese regalo inmerecido, Señor. Porque tú nos amaste, Señor, siendo aún pecadores, Señor. Tú moriste por nosotros, nos diste ese paso al Padre, Señor. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, Señor. Reconocemos que te necesitamos, reconocemos que hemos fallado, que hemos sido pecadores, Señor, pero también creemos que por tu gracia, por esa sangre derramada en la cruz, tú nos limpiaste, nos lavaste, Señor, nos has dado vida eterna, Señor. Y sabemos que un día vamos a morir, Señor, físicamente, pero que vamos a estar ante tu presencia, Señor, porque tú prometiste vida eterna a los que te aman, a los que te siguen, a los que se deleitan en ti, Señor. Y nosotros somos tu iglesia, somos tu pueblo, Señor. No somos la única iglesia, Señor, pero somos parte de ese cuerpo de Cristo. Y tú nos has permitido, Señor, el poderte conocer a través de ti. Te damos gracias por esta congregación, gracias por la iglesia de Cartagena, Señor. Continúa a estos hermanos allí bendiciéndoles, Señor, abriendo su entendimiento. Gracias por los hermanos de Supía Caldas, y gracias, Señor, por cada persona que tú permites que pueda llegar esta preciosa palabra, Señor. A ti te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor, porque tuya es, porque solo tú la mereces, Señor. Perdóname, Señor, como pastor si me he equivocado. Guarda mi corazón, mi vida. Guárdame de toda altivez, de toda soberbia, de toda vanagloria, Señor. Que podamos ser servidores de ti, Señor, porque solamente tú eres la persona más importante, Señor. Gracias te doy en este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.